Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Qué bueno, ya llegó el viernes. El viernes, el día para hacer nuestro devocional en familia. Aquí acompañado, como siempre, de mi amada y hermosa esposa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mm. Bueno, qué bueno que ya se están conectando. Ahí vamos viendo poco a poco. Envíen mensajes por los grupos. Extiendan esta invitación para que más personas se puedan conectar y más familias puedan recibir la palabra de Dios en su casa y en su familia. Y hoy les vamos a hablar de un tema súper interesante. Seguimos con la serie familiar Dejando Dejando Huellas. huellas. Esto no es un discipulado de parejas, esto es un discipulado de familias y estamos hablando de familias que dejan huellas. ¿No es así? Sí, así mismo es. Hemos estado hablando ya de Abraham, hablamos muchísimo la vez anterior por Zoom y la semana pasada también. Y hoy vamos a continuar qué pasó con la descendencia de Abraham, con Isaac, qué pasó con Isaac, qué hizo Dios en la vida de él. Así que vayan conectándose, eso que bueno, se van conectando. Entonces, las 13, ¿sabes cuáles son las 13? ¿No? Conéctate, comparte y Y comenta. comenta. Así que vayan dejando sus comentarios allí, salúdennos, que los estamos leyendo. Pongan ahí sus stickers, sus comentarios, sus bendiciones, salúdense entre ustedes. Miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos en unidad y en armonía. Así estamos en esta preciosa noche. ¿Sí? Amén, claro que sí. Entonces, bueno, mientras van allí terminando de conectar, yo quiero hacer una oración. ¿Sí? Allí únete a tu familia, dile a los demás, mira ya dejen de cocinar, vénganse para acá, salgan del cuarto o vámonos al cuarto todos y vamos a escuchar en familia este devocional, esta palabra, porque el centro de esto no somos nosotros, el centro es la palabra, es Dios, es Jesús morando en nuestras casas. Amén. Así es, traigan a sus pequeñitos con ustedes, pónganlos ahí a escuchar la palabra del Señor. Y bueno, vamos a orar en esta preciosa noche. Vamos a decirle, Señor Jesús, gracias, Gracias Señor. Dios. Gracias por nuestra iglesia, por tu iglesia, Sí, Señor. Señor. Gracias por cada familia representada en quienes están conectados en esta noche. Gracias por cada madre de familia. Gracias por cada sacerdote, Señor. Gracias por cada niño. Padre, que sea tu palabra impactando las mentes y Sí, los Señor. corazones. Perdónanos, Señor, si hemos pecado al no creer lo suficientemente en ti, si nuestro carácter o algunos defectos humanos nos han ganado. Te pedimos perdón y te pedimos que tu palabra nos limpie y nos haga cada día más como tú. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Ayúdanos a seguir adelante en medio de la prueba y de la dificultad. Ayúdanos a perdonar como lo haces tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mañana, recuerda, mañana es sábado. Los niños, GPS, los grupos familiares, ¿sí? A mí me encanta porque yo veo esas familias publicando por el grupo de las iglesias de WhatsApp todo lo que son las imágenes, las actividades que hacen, cómo los colorean. Y allí están los niños activos también aprendiendo de la palabra. Y justamente mañana tenemos un tema interesante, es la familia en los grupos familiares. Así que no se lo pierdan. Todos conectados, ¿listos? Entonces ya es momento. Ya, ahora sí vamos a dar inicio formal a esta reunión y vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 26 y vamos a leer los primeros tres versículos de este capítulo. Génesis 26 del 1 al 3 dice. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Tremenda esta palabra y vamos a ir estudiando versículo por versículo y extrayendo la enseñanza que el Señor quiere para todas estas familias hermosas que están conectadas. Comparte este video para la gloria de Dios y para que si alguien necesita esta palabra pueda llegar a esa familia que la está necesitando. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Entonces podemos ver en el primer versículo.
En el primer versículo dice que hubo hambre, familias con necesidades. ¿Te has encontrado en alguna situación muy parecida? Eso me recuerda a nuestra historia. En una época estábamos tranquilos. Imagínense que nosotros, el Señor nos bendijo y pudimos obtener nuestra propia casa con mucho esfuerzo, pero después vino una época de hambre, de mucha necesidad, de cosas complicadas. Y entonces obviamente uno dice, bueno Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué quieres con nosotros? Y entonces es donde el Señor usa esa circunstancia, porque las circunstancias dicen que Dios quiere hacer algo en tu familia. Así es, y vemos cómo narra la escritura en el versículo 1 del capítulo 26 del libro de Génesis, que hubo una primera hambre y en la segunda hambre, esta hambre la sufrió Abraham. Así que se fue, perdón, en la primera hambre la sufrió Abraham y la segunda fue Isaac. Entonces se fue a donde el rey de los filisteos, que se llamaba Abimelech, y este rey se encontraba en una ciudad llamada Gerar. De manera que Dios usó esas circunstancias difíciles para promover a Isaac a una nueva tierra, para entregarle un futuro diferente, para cambiar su destino, lo que hoy podemos conocer como destino. Y queremos decirte en esta noche que si el Señor ha promovido un cambio interesante, importante, de envergadura en tu vida, es porque el Señor está utilizando ese cambio para bien. En Romanos 8:28 la Biblia nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, la primera enseñanza, no nos desesperemos, no nos desesperemos. Tengamos en cuenta que a pesar de que todo cambio puede que produzca caos, puede que nos cueste adaptarnos a este virus que hoy está sucediendo, ha producido cambio dentro de las iglesias, ha producido cambio en algunas familias, pero nada se escapa de la mano y del control del Señor. Ellos tuvieron que salir de su confort, de lo que ellos estaban acostumbrados, a esta Gerar. ¿Y cuál es tu Gerar en esta noche? ¿Cuál es la tierra de cambio? Sí, de hecho, recordando eso que el Señor hace, todo obra para bien. Y es que hoy estamos aquí precisamente por eso, porque el Señor nos movió. Nosotros teníamos planes para irnos a otros lugares, ¿cierto? Así es. Se nos abrieron puertas en otros países. De hecho, nos dijeron, aquí estamos esperándolos, pero el Señor dijo, no, no, se van para allá. Y Así nosotros, es. Señor, pero para Bogotá, ¿qué vamos a hacer allá? Y nosotros ni idea, pero allá nos movió. El Señor tenía otros planes. Y si tú estás atravesando hoy en tu vida, así como que un cambio radical al cual no te adaptas, porque a veces no tenemos una baja adaptabilidad a los cambios, te invito a pensar qué quiere el Señor con este cambio, por qué el Señor me está llevando a esta Gerar. Fíjate, el Señor hizo una promesa que la vamos a ver desarrollada unos capítulos más adelante y Él la cumplió porque Él es un Dios que cumple sus promesas. Amén. Así que vamos a continuar estudiando a ver que esto se pone muy interesante. Y vamos al versículo 2 del capítulo 26 del libro de Génesis. Génesis capítulo 26, versículo 2. Vamos allí con Biblia en mano. Vamos a leer en la PDT. Dice, allí el Señor se le apareció y le dijo, ¿a quién le dijo? A Isaac. Le dijo, no vayas a Egipto, quédate en las tierras en las que yo te dije que vivieras. Una familia que escucha la voz de Dios. Indispensable para estos momentos que hablamos anteriormente, esas circunstancias de gran necesidad en la familia, esas circunstancias complicadas cuando nos mueven el nido, en la familia donde ya salimos de nuestra zona de confort. Entonces debemos tener una sensibilidad o ser una familia que escucha la voz de Dios. Por eso es importante que estemos en vida devocional como familia. Es importante. Así es. Y bueno, cuando nosotros nos llama a nuestro esposito o la mamá o el papá, no hace falta que nos diga, hola, soy tu mamá. Apenas uno escucha, aló, ya uno sabe que es la mamá, que es el esposo, porque uno conoce su voz, lleva años escuchándolo, porque hay una relación. De manera que para que podamos escuchar, este punto es una familia que escucha la voz de Dios, para poder escuchar, discernir, poder resaltar esa voz, que sin necesidad de preguntarnos, ¿seré yo o será el Señor quien me está moviendo a esto o aquello?
tenemos que cultivar una relación. Para oír la voz de Dios hay que tener una sensibilidad espiritual. La Biblia dice en Corintios, en una de las cartas a los Corintios, de que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de ninguna de ellas. Pero el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales. Entonces, para poder escuchar la voz de Dios, debemos cultivar nuestra espiritualidad mediante el estudio de la palabra, mediante la oración, mediante tratar de día a día poner en práctica la palabra, ¿no? El segundo punto en una familia que escucha la voz de Dios sería... Entonces, la obediencia colectiva. Tenemos que tener una obediencia en familia, por encima de los deseos particulares. Fíjense que nosotros generalmente tenemos muchos planes, cada uno de los de la familia, los hijos y todo, pero cuando Dios da esa orden, da esa voz y la podemos escuchar, allí todos nos tenemos que alinear para que la bendición sea completa en la familia. O sea, no puede ser que, bueno, vete tú y yo me quedo y porque yo tengo estos deseos. No, mejor es la obediencia colectiva y así seguir el lineamiento ¿Cuál del podría Señor. ser, Neymer, un ejemplo de esa obediencia sobre los deseos particulares específicamente? Pues yo me acuerdo, poniendo un ejemplo aquí, me acuerdo en esa época y mi esposa me decía, mi amor, yo me quiero ir, yo creo que es tiempo de que salgamos y yo no es tiempo, no es tiempo de que salgamos, yo me quedo aquí en mi tierra, yo me quedo aquí en mi trabajo, en mi casa, que por algo la construimos, pero ella me insistía, hasta que un día el Señor me habló así directamente y me cambió el corazón de un día para otro y pude entender y dije, no, sí, es tiempo de salir, es tiempo de que vayamos tras el propósito y tras la orden que el Señor nos dio. ¿Ok? Y bueno, fíjate cómo es este segundo punto, una cosa nos lleva a la otra. No obedecer los deseos particulares, sino todo presentárselo al Señor. Fíjate que la cosa se puso chiquita, se puso difícil, pero el Señor les dice, quédense ahí, porque yo les voy a entregar estas tierras y los voy a prosperar. Y esto nos lleva al tercer punto, ¿no? Una familia que sigue al sacerdote de la casa cuando él se deja guiar por el Señor. Tuvimos esta experiencia donde yo quería algo y lamentablemente mi esposo no quería lo mismo. Así es que yo ya dejé de insistir por un breve tiempo y comencé a orarle al Señor. Y de repente de la noche a la mañana él llegó a la casa y me dijo, tienes razón, el Señor habló a mi corazón y nos vamos. Y nos vamos. Le dije, vámonos, pues vámonos. Y el Señor puso una confianza porque dejar tu casa, dejar tu trabajo, dejar todas tus pertenencias y tomar dos maletas para toda la familia y salir. Fue un paso de fe, pero estábamos confiados, ¿sabes en qué? En la promesa, porque ahí dice, ¿no? Ahí donde estamos leyendo, en el 2 en las tierras. No vayas a Egipto, quédate en las tierras en las que yo te dije que vivieras. Eso, vámonos a donde el Señor nos envió. Y allí seguro, porque el Señor nunca nos ha abandonado. Y el Señor nunca nos va a llevar donde su gracia no pueda arroparnos. Así es. Y el tercer punto, que sería referente al versículo 3, vamos a leerlo. Génesis capítulo 26, versículo 3, vamos a leer en la PDT. ¿Sí? Dice, vive en estas tierras como refugiado, que yo estaré contigo y te daré mi bendición. Les voy a dar a ti y a tus descendientes todas estas tierras, y así seguiré cumpliendo el pacto que hice con Abraham, tu papá. Vive como refugiado o vive como forastero. Esto no es fácil, se lo decimos por experiencia. Es algo totalmente, pero debemos ser familias refugiadas en las promesas del Señor. Ese es nuestro refugio. Les voy a contar algo y es que en el Antiguo Testamento, en los Salmos, de hecho, vemos sobre todo, Jehová es mi refugio. ¿Sí? La palabra refugio en el original hebreo tiene que ver con un lugar de comodidad. De hecho, a sus casas no les decían refugio. Su casa tenía otra expresión. Las casas de los hebreos eran muy simples, muy sencillas. ¿Por qué? Porque el lugar más cómodo que había para ellos era estar
bajo el abrigo del Señor. Ese era el refugio. Y nosotros también debemos estar refugiados, ¿sí? Pero él le dijo, ¿no? Familias, váyase y van a ser refugiados, van a ser forasteros. Entonces, un refugiado es una persona que vive en otro país a causa de una situación de peligro en su país originario. ¿Te has sentido alguna vez así? Donde tú dices, ¿qué hago yo aquí? Esto no. Y más allá de que seamos literalmente emigrantes, pues aquellos que alguna vez han emigrado, hablando como cuando uno dice, trágame tierra y escúpeme, no sé, por allá bien lejos, esa sensación de no pertenecer, esa sensación de estar cansado de todo y de todos, esa sensación de que la vida ha perdido como un poco su sentido, en esos momentos el Señor es nuestro refugio. Seamos refugiados, refugiémonos en las promesas y en cada palabra que el Señor ha dado en nuestra vida. Cuando tú pierdas, como quien dice, ese brillo en la mirada, cuando lo quieras perder, cuando estés como un poquito achicopaladito, cuando estés como un poquito apocado, piensa en las promesas del Señor, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y fiel es el que prometió. Él va a cumplir. Entonces, busquemos del Señor, de todas las características hermosas que tiene el Señor, pero disfrutemos sobre todo de ese refugio que es el Señor. Quizás tú y tu familia están en una situación hoy en día, se pueden decir, en una gran decisión. ¿Sí? Llegamos a este lugar, estamos aquí, pero ya no nos sentimos, sentimos miedo, queremos devolvernos de a donde venimos, pero resulta que el Señor te dio una promesa y te dijo, ve allá, ve a ese lugar, que allí voy a hacer de ti algo grande. Y esa es nuestras decisiones, tenemos que basarlas en lo que el Señor nos dijo a nosotros como familia. Amén. Por eso es que dice su palabra que hay que llamar a las cosas que no son como si fuesen, y que el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Dice también que el que pone su mano en el arado no retorne su mirada hacia atrás. Entonces les invitamos a que en medio de tiempos de incertidumbre, en medio de momentos de desesperación, cuando hay confusión en las familias, en los pueblos, en las naciones, nosotros podamos hacer de nuestro Señor el refugio y el escondedero de nuestra vida. ¿Sabes? Te quiero decir algo, a ti sacerdote de la casa o a ti mujer que estás a cargo de tu familia. Las promesas del Señor se cumplirán en el lugar donde Él te indicó que esté. Quizás estamos hablando de que el Señor te guió hacia un trabajo específico. ¿Sí? Te puso en una congregación, en esta congregación tan hermosa. Te colocó en un país, en una nueva ciudad. Y En allí una casa nueva en también. una casa De nueva. pronto te mudaste a un nuevo lugar. ¿Sí? Entonces, quiero decirte que si el Señor te guió hasta allá, guió a tu familia, el Señor los va a bendecir porque Él es fiel y Él cumple sus promesas. Amén. Amén. Y dice su palabra también que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. De manera que los hijos se dejan guiar por el Espíritu del Señor. Cuando los padres testifican a sus hijos de las promesas del Señor y de sus maravillas, entonces cuando ellos crecen podrán vivir más confiados en lo que el Señor va a cumplir y serán obedientes. Y esto tiene referencia al versículo 3. 3. Esto habla del versículo 3 y aquí en esta versión dice, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Yo me acuerdo, como si fuera ayer, y creo que mi esposa también, que yo fui criado, tuve el gran privilegio de ser criado en un hogar cristiano y pues me enseñaron mucho de la palabra del Señor. Y mi mamá era una mujer, wow, es todavía, que todavía está viva, es una mujer de fe. Y entonces cualquier cosa que ocurriera, ella iba y oraba, y de una vez, y íbamos a confiar en el Señor y no se desesperaba. Y eso me lo transmitió a mí de una manera que yo vivía más tranquilo. Yo dije, porque si lo hizo con mi mamá, entonces conmigo también lo va a hacer. ¿Sí? Y yo me acuerdo que cuando íbamos saliendo el último día que nos despedimos allá y nos tuvimos que salir del país,
ella me decía, hijo, yo he orado por ti y tengo una paz en mi corazón, aunque sé que no vas a volver pronto, porque yo sé que el Señor tiene planes contigo por allá. Y eso me hizo a mí estar más confiado de ese viaje, porque yo digo, bueno, el Señor nos va a bendecir a este lugar y a ti también. Puedes estar a miles de kilómetros de tu lugar de origen, pero allí es donde el Señor te quiere bendecir. Y algo bien interesante, o puedes estar en un trabajo diferente al que estabas acostumbrado, o puedes estar en otra casa diferente, puedes recién haberte trasteado y quizás ese lugar no sea como a lo que tú estabas acostumbrado. Pero queremos decirte que si el Señor te ha llevado a ese lugar, a pesar de que el enemigo quiera tornar todo confuso y quiera que surjan nuevos imprevistos y cosas que con las cuales tú no venías arrastrando, queremos decirte que el Señor cuando te llevó a ese lugar pensó en todo, que el Señor tiene la respuesta para todo. Y fíjate tú, cada decisión que nosotros tomamos tiene una influencia, un impacto en la vida de nuestras descendencias. Lo vemos en todo lo largo de la historia de la Biblia, lo veíamos la vez pasada también y decíamos que no se hereda la unción ni la salvación, es una decisión personal. Pero nuestras actitudes, nuestras convicciones y nuestras decisiones impactan la vida de nuestra descendencia. Vemos en la parte final del versículo 3 de Génesis 26 cuando dice, seguiré cumpliendo el pacto que hice con Abraham, tu papá. Y dice ahí, les voy a dar a ti y a tus descendencias todas estas tierras. Si Isaac hubiera sido un hombre desobediente y se hubiese ido a donde él creía, que era Egipto, tenía como ganas de irse para Egipto, pensaba que allá la cosa estaba mejor, que el dólar no había subido tanto y todo eso. Si él hubiese seguido sus propios deseos, él hubiese condicionado esta promesa del Señor. Y bueno, cuando Dios quiere bendecir, bendice donde sea y como sea, ¿verdad? Pero qué bonito es caminar en la perfecta voluntad del Señor y no ser obstáculo en los planes que el Señor tiene para nosotros y para nuestra familia. Así que la invitación esta noche es a ti, padre de familia, por favor guía a tu familia, que la sensibilidad espiritual puede estar siempre activa para escuchar la voz de Dios y saber a dónde te va a guiar. Y si te guió a un lugar y si estás ahorita en un lugar, entonces está confiado porque el Señor va a prometer lo que Él cumplió porque Él es un Dios de pacto y Él guarda siempre sus promesas, Él no falla. Y a ti que quizás aún no te has casado, no tienes familia o no tienes hijos, pues la invitación es toma esto en cuenta para que desde el principio, cuando tengas tus familias, puedan guiarlas de una manera correcta. Amén. Así es. Esperamos que esta historia, una de las tantas historias que el Señor ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón para compartir, nosotros también hemos aprendido muchísimo, ¿cierto? No crean que es que nosotros teníamos todas estas historias ya montadas. No, el Señor se ha encargado de darle a mi esposo esa palabra y de que él pueda desarrollarla para poder compartirla con todos ustedes. Fíjense que quisiéramos dedicar un tiempo de adoración, que podamos estar con nuestros hijos, poder decirle al Señor, Señor, tú fuiste el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y eres mi Dios y tienes planes para conmigo, pensamientos de bien y no de mal tiene Dios para con vosotros, para darnos el fin que yo espero, dice el Señor. El fin, nuestro fin, no es el fin que nosotros esperamos, el fin que el Señor espera. Y es el mejor fin que alguien pueda tener. No nos resistamos a la voluntad del Señor, porque lo que Él tiene siempre será mejor para nosotros. Si viene una nueva oferta de empleo, a veces nos atoramos. Uy, me ofrecieron un trabajo en Estados Unidos, me ofrecieron esto, me ofrecieron aquello. Vamos a detenernos un momentico a pensar si eso es lo que el Señor quiere. ¿Qué opina papá de todo esto? Así es. Y más adelante en la historia, que la vamos a ver la semana que viene, por lo cual no puedes faltar la semana que viene nuevamente, en esa tierra el Señor cumplió sus promesas de una manera maravillosa, pero lo vamos a aprender aquí por cuestión de tiempo, ya no nos da tiempo, pero nos veremos aquí las caras. Amén. Amén, qué bueno. Digan amén todos. Entonces, bueno, vamos a adorar al Señor. Amén. Vamos a tomar este tiempo para Sí. adorar al Señor. Allí con su familia, así como lo hacemos todos los viernes, a cantarle algo al Señor hermoso.
Que el Señor sea nuestra guía, que podamos estar anclados al Señor como familia para poder dejarnos guiar en todo nuestros movimientos. Puedo oír su dulce voz llamándome, al desierto tú me guías, yo iré, y no sé lo que me espera, pero voy en este viaje, Señor. Si pierdo el control, sé mi centro. Si en la tormenta estoy, sé mi refugio. Si mi fe se va, sé mi esperanza. Y cuando ruja el mar, sé tú mi ancla. Sí, Señor, ayúdanos a escuchar tu voz. Y en esta senda a ti me acercarás, pues yo sé que tus promesas cumplirás. Fíjame el ritmo de tu corazón en este viaje, Señor. Si pierdo el control, dile: sé mi centro, sé mi centro. Si estoy en la tormenta, sé mi refugio. Si en la tormenta estoy, sé mi refugio. Cúbreme si mi fe se va, sé mi esperanza. Y cuando ruja el mar, sé tú mi ancla. Dile: tú mi centro, mi refugio. Tú mi centro, mi refugio, mi esperanza, quien me salva. Tú mi centro, mi refugio, mi esperanza, quien me salva. Tú mi centro, mi refugio, mi esperanza, quien me salva. Si pierdo el control, sé mi centro. Si en la tormenta estoy, sé mi refugio, quien me cubrirá. Y si mi fe se va,